Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los análisis financieros de la empresa boliviana Pancesa S.A. Para empezar, les voy a dar una breve introducción acerca de lo que es la empresa Pancesa, la fábrica boliviana, la Fábrica Nacional de Cemento. Se funda como consecuencia de un sismo en marzo de 1948. El 21 de enero de 1959, el gobierno autoriza la creación de una sociedad anónima entre la Universidad Mayor de San Francisco Javier, la Municipalidad de Sucre y la Corporación Boliviana de Fomento, CBF. De ahí nace la denominada Fábrica Nacional de Cemento por sus siglas FABOS, con domicilio legal en la ciudad de Sucre y cuya principal actividad es generar utilidades por la adquisición, obtención y explotación de yacimientos de cal, yeso y materias primas apropiadas para la formación de materiales de construcción y o derivados de los mismos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los productos ofrecidos. Como mencionó mi compañero, Pancesa tiene su localidad en Sucre y está en las afueras de la ciudad. Y bueno, esta empresa tiene y su fábrica, que es en realidad muy grande, y en la que se dedica a la transformación de materiales para comercializar después el cemento y tiene una aplicación de la tecnología muy alta y eso le permite tener grandes beneficios. Por ejemplo, eh, Pancesa tiene una participación en el mercado de Bolivia del 28% aproximadamente y en Santa Cruz supera el 50%, haciendo puentes, túneles, carreteras o distintos materiales que necesita para este cemento. Pasando al siguiente punto, yo les voy a hablar acerca de la descripción organizacional de la empresa. Bueno, la empresa en primer lugar parte por un directorio que está compuesto por un presidente, 5 directores, 3 síndicos, entre los cuales podemos mencionar un síndico jurídico, un síndico económico y un síndico técnico, además de un secretario. Pero aparte de eso, la empresa Pancesa cuenta con un plantel ejecutivo que consta de gerentes, entre los cuales podemos mencionar un gerente general, un gerente de operaciones, gerente de comercialización, gerente de finanzas y gerente de nueva línea de producción. En total, todas estas personas, que son entre hombres y mujeres, sumarían un total de 350 personas que trabajan para que la empresa Pancesa vaya en crecimiento año tras año. Pasando un poco ya al tema de los estados de Pancesa, vamos a empezar con el balance general. Pero en primer lugar, deberíamos saber qué es un balance general. Pues un balance general es un estado que revela la situación económica de la empresa en un momento determinado. Y mediante esta podemos sacar algunas conclusiones, como las que pueden ser que las disponibilidades van en crecimiento año tras año. Los inventarios tuvieron su máximo valor, como se puede ver, en el año 2017. Y también, hablando del año 2017, es el año en el que se tuvo mayor cantidad de activos corrientes. Las deudas tuvieron su máximo valor en el año 2018 y en el año 2016 no se tuvo deudas financieras. Pasando un poco, ahí se puede ver, el total pasivo se puede ver que va en crecimiento de acuerdo a los años y también en el año 2017 presenta un bajón. Y el capital pagado, como dato muy importante, fue siempre el mismo. Pasando un poco al estado de resultados y como una introducción, se puede decir que el estado de resultados es un reporte financiero mediante la cual una empresa puede saber si tuvo una ganancia o una pérdida en cierta gestión. En cuanto a ciertas particularidades que tiene la empresa Pancesa, podemos sacar algunas conclusiones. Que las ventas crecieron más en el año 2017, como se puede ver, y en el año 2016 fue el año que registró más ingresos, y el año 2016 fue el año también que se pagó un mayor porcentaje
de dividendos. Recordemos que la utilidad neta del ejercicio se divide en reserva legal y parte de ella va a los dividendos. En cuanto al estado de flujo de efectivo, podemos ver que los ingresos y los gastos en cuanto a los ingresos fueron mayores en el año 2017 y en cuanto a los gastos fueron mayores en el año 2017 también. Bueno, yo voy a profundizar un poco más sobre el estado de flujo de efectivo. Y bueno, podemos ver primeramente el total del flujo de caja de operaciones. Y en el 2017, bueno, tenemos de año base el 2016. Y el 2017 es un monto muy distinto al monto del 2016. Y esto es por una razón muy importante. La variación de working capital es muy cambiante. En el año 2018 hubo un gran crecimiento en los inventarios y esto hace que cambie en gran manera la variación de working capital en cada año. Además, sí hubo cambios en las deudas operativas y en las cuentas por pagar, pero lo más significativo son los inventarios y en las cuentas por pagar, que hacen que la variación de working capital del 2018 sea más alta. Y como sabemos que la variación de working capital tiene signo negativo en el flujo de caja de operaciones, hace que el total de flujo de caja de operaciones sea menor. Y decir que en el año 2017 la empresa ha tenido un ingreso por las operaciones de la empresa. En cambio, en el 2018 tuvo una salida de dinero por este mismo motivo, por las actividades de operación de la empresa. Bueno, no, una atrás, por favor. Y bueno, seguiré con el flujo de caja de inversiones. Como el flujo de caja de inversiones no tenía una gran variación, y esto quiere decir que no se ha invertido mucho dinero en nuevas maquinarias, porque, bueno, como lo dije anteriormente, no hay un gran cambio, pero no es un cambio radical. Y en el flujo de caja de financiamiento, como lo dijo bien mi compañero, la variación de capital social, eso es lo que hay que destacar más aquí, que es cero. Quiere decir que no se han puesto en venta más acciones y los socios fueron aportando siempre lo mismo. Y la variación de deuda bancaria sí cambia y bastante. Y esto quiere decir que ha tenido una deuda bancaria más alta el último año. Y bueno, eso es lo que íbamos hablando. Siguiente. Ahora, pasando al análisis vertical. Bueno, cabe recalcar que en el análisis vertical pusimos solo algunas cuentas que son de mucha importancia para nosotros, como los activos corrientes, pasivos corrientes y las cuentas del patrimonio. Perdón, pasivos no corrientes. Bueno, aquí en los activos corrientes, como dijo anteriormente mi compañero, las disponibilidades representan casi el 50% en todos los años de la empresa. Bueno, en el que tiene un poco en el año 2016, que tiene un 41%, pero después va creciendo poco a poco para la gestión del 2017, que son un 52% de todo el activo circulante, y en el último año decrece un poco, pero es algo mínimo, que es el del 51%. Y si va creciendo la empresa en sus disponibilidades, quiere decir que la empresa tiene mayor liquidez, teniendo capacidad de generar mayor liquidez. Siguiente. Y aquí analizando los pasivos no corrientes, es un dato muy interesante que hallamos en los estados financieros. En la gestión 2016-2017, las deudas financieras son de cero. No tenía deudas financieras ni bancarias. Y en lo único que gastaban dinero era para la previsión de indemnizaciones, para indemnizaciones. Pero los siguientes años sí tuvieron deudas bancarias o deudas financieras, que representan el 86% del pasivo no corriente. Y ya las previsiones pasan a ser 14% y en el siguiente año pasa lo mismo. Siguiente. Aquí en el patrimonio, bueno, como mencionábamos, el capital pagado no tiene una gran repercusión porque siempre es el mismo aporte de capital.
pero en las reservas legales acumuladas sí hay un gran cambio, porque como se ve, esta cuenta es acumulada y cada vez va creciendo un poco más. Y la empresa hace un aporte a las reservas legales del 5%, y por eso es que va creciendo cada vez más esa cuenta. Bueno, ahora pasamos al análisis horizontal del estado de resultados. El estado de resultados se vio muy modificado durante las últimas dos gestiones que estamos analizando. Bueno, en ambos años las ventas bajaron y obviamente el costo de ventas y el margen bruto bajaron proporcionalmente a lo que a lo que bajaron las ventas. Pero en el 2017, gestión 2017 y 2018, los gastos operativos bajan y eso hace que el EBIT, la utilidad operativa antes de impuestos e intereses, sea un poco mayor. Y bueno, eso hace que a pesar de todos los cambios, como en otros gastos y en gastos financieros, hace que la utilidad neta del ejercicio sea un poco mayor a la de la gestión 2016-2017. Y analizando el 2018-2019, las ventas igualmente bajaron, el costo de ventas igual bajó y la utilidad bruta, bueno, igualmente. Y los gastos operativos, a pesar de que bajaron, las ventas decrecieron en un bueno, en un porcentaje bien considerable y eso hace que el EBIT baje. Y eso, como la variación en otros gastos, en los gastos financieros son igual altos, hace que la utilidad neta del ejercicio caiga en el año 2018-2019. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que son las razones o ratios financieros. En primer lugar, les vamos a hablar de las razones financieras, que son las de liquidez. En cuanto a la razón corriente, podemos sacar algunas conclusiones, como puede ser que en el año 2018 los activos coberturan 5.33 veces los pasivos circulantes, como se puede ver en la siguiente gráfica. Como podemos ver en esta gráfica, se representan con azul la razón corriente, con naranja la prueba ácida y con gris la razón de efectivo. Podemos decir que la liquidez de la empresa es buena porque es capaz de cubrir sus deudas de corto plazo y también se puede observar que dicha liquidez fue aumentando con el transcurrir de los años y que es capaz de cubrir sus deudas a corto plazo con tan solo el efectivo de la empresa. Ratios o razones financieras de solvencia. Podemos ver que en cuanto a la razón de endeudamiento, donde más se presenta cambios fue en el año 2018, ya que en el año 2016, por ejemplo, se tenía un valor muy pequeño y en el año 2018 ya se tiene un valor un poco más grande. En cuanto a la razón de deuda, podemos ver que tiene su máximo valor también en el año 2018. Esto debido a que se tuvo más compras, etcétera. Y en la razón de endeudamiento a largo plazo, se comenzó con un buen valor, pero con el pasar del tiempo, al año 2018 fue en crecimiento. Y la razón de apalancamiento financiero pasa, pasa lo propio, que se comenzó con un valor muy bajo, pero que fue en crecimiento hasta el año 2018. Como se puede ver en la siguiente gráfica, fue un crecimiento prácticamente escalonado, donde el año 2016 presentaba valores muy pequeños, el año 2017 ya iba creciendo y en el año 2018 presentaba ya sus valores topes. Y se puede sacar una conclusión de que se puede observar en la tabla anterior y el gráfico que el nivel de endeudamiento fue creciendo en los últimos 3 años. A causa, puede ser una de las causas, el incremento de las deudas a largo plazo. Razones financieras o ratios financieros de apalancamiento. Razón de deuda a patrimonio. Podemos decir, por ejemplo, que en el año 2016 el pasivo es 0.12 veces el patrimonio. Puede ser una interpretación de este tipo de dato que tenemos aquí. En cuanto al multiplicador de capital, podemos decir, como por ejemplo también, que el año 2016 el activo total es 4.02 veces el patrimonio. En la razón de cobertura de servicios de deuda,
podemos ver que presenta su mayor valor el año 2016 y presenta su menor valor el año 2017, siendo el intermedio el año 2018. En la razón de cobertura de efectivo, podemos decir que presenta su mejor valor el año 2016 y presenta un valor no tan bueno el año 2018. Como se puede ver en la siguiente gráfica, como mencioné, lo que más se resalta es la razón de cobertura de efectivo que va decayendo el año 2018. Y se puede decir que el nivel de endeudamiento respecto al patrimonio fue creciendo con el pasar de los años, teniendo un nivel de endeudamiento en 2017 del 12% respecto al patrimonio y el 2019 del 51% aproximadamente. En cuanto a la cobertura de servicios de deuda, se puede observar que es capaz de cubrir los costos financieros en las tres gestiones. Ya pasando a las razones financieras o ratios financieros de rotación de activos, podemos decir que, por ejemplo, la rotación de inventarios el año 2016, podemos interpretarlo como que el inventario se vació y se volvió a llenar durante el año unas 7.69 veces. En cuanto a los días de inventario, podemos decir también respecto al año 2016 que el inventario se vacía cada 47.42 días. En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar, tomemos, por ejemplo, el año 2017, en el cual podemos interpretar como que se cobró y se vendió 10.47 veces. En cuanto a los días de cuentas por cobrar, lo propio. En cuanto a la rotación de cuentas por pagar, tomemos como ejemplo el año 2016 y esto se puede interpretar como que vinieron a cobrar 9 veces. Finalmente, en cuanto a la rotación de activos, tomemos por ejemplo el año 2018. Podemos interpretarlo como que los activos generan un 30% de las ventas. Como se puede ver en este gráfico, hay algo muy importante a resaltar, que son los días de inventario que presentan su mayor valor el año 2018. Y como conclusión podemos sacar que la rotación de inventarios y cuentas por cobrar fueron disminuyendo a causa del incremento en días de inventario y días cobro. Por otra parte, la rotación de cuentas por pagar fue disminuyendo de tener 9 rotaciones al año a solamente tener 5 rotaciones, lo cual es beneficioso para la empresa, ya que los tiempos de pago a proveedores aumentaron. A continuación tenemos las razones financieras de rentabilidad, que son una de las más importantes para saber el nivel en el que se encuentra la empresa actualmente. Podemos ver que el margen bruto presenta valores muy similares el año 2016 y el año 2017 con una variación más o menos significativa el año 2018. Como una interpretación podemos tomar de año base el año 2016 y decir que la empresa generaba 63.44% de las utilidades con sus activos brutos. En cuanto al ROA, podemos decir que, por ejemplo, tuvo su máximo valor el año 2016, pero tuvo su menor valor el año 2018. Y podemos interpretarlo, por ejemplo, el año 2018 podemos decir que los activos generan un 4% de las utilidades y en cuanto al ROE podemos tomar de año base el año 2017 y decir que el 14% del patrimonio son utilidades netas. Y aquí podemos ver el gráfico, el margen bruto que, por ejemplo, como dije, va en descenso y presenta su menor valor el año 2018. El margen operativo presenta valores más o menos constantes, pero hay algo muy importante a recalcar en cuanto al ROA y al ROE, que se puede ver que el año 2018 fue el año que presentó menos valores. Y en conclusión podemos decir que la rentabilidad de la empresa es buena, pero tuvo una disminución cada gestión, empezando con un 27% aproximadamente de margen neto en la gestión 2017
y alcanzando solamente el 13% aproximadamente en la gestión 2019. De igual forma pasa con los demás indicadores de rentabilidad, entre ellos uno de los más importantes, el ROE, cuya disminución fue realmente considerable, de un 15% a un 6% entre el año 2017 y 2019. Y por último tenemos las razones financieras, valores de mercado. Podemos hacer énfasis que en el año 2017 se tuvo un mayor valor de este ratio. En cuanto al precio sobre la utilidad, podemos ver que presenta su mayor valor el año 2018. Aquí, como podemos ver en el gráfico, podemos sacar la conclusión de que en cuanto a la utilidad por acción, se puede observar una disminución del más del 50% en los últimos 3 años, teniendo una utilidad por acción en el 2017 de 1.122 y el 2019 de 531. No yo los financieros por forma. Pásala, por favor. Bueno, lo que hicimos en el ejercicio y lo que nos pedía es que la empresa quería mantener su razón de deuda patrimonio constante, o sea, su pasivo sobre su patrimonio total lo quería mantener constante. Y para calcular el porcentaje en lo que tenía que crecer la empresa, calculamos la tasa de crecimiento sustentable. Y bueno, lo que nos salió esa tasa de crecimiento sustentable es de 2,58%. Quiere decir que la empresa debe crecer en sus ventas 2,58% para mantener su razón de deuda patrimonio constante. Pero para eso calculamos que necesita financiamiento externo requerido para crecer 2,58%. Y si crece en ese porcentaje, su financiamiento externo requerido sería de 23.821.975,50 y que es un alto financiamiento externo requerido. Siguiente. Bueno, para finalizar, lo que tenemos es una propuesta final para la empresa. Y viendo el ejercicio anterior, analizamos que un crecimiento, con un crecimiento con una tasa de crecimiento sustentable no es lo más conveniente. Quiere decir que no es lo más conveniente mantener la razón de deuda patrimonio constante, porque tendría un apalancamiento mayor. Y bueno, hicimos un ejercicio y un análisis en el que sacamos que la tasa de crecimiento interna sin necesidad de financiamiento externo requerido sería de 1,67%. Y esa es una cantidad que nosotros consideramos muy buena y muy favorable para la empresa y que puede seguir. Así su utilidad bruta aumenta, sus intereses se mantienen constantes, los impuestos igual y su utilidad neta va a subir. Y si mantiene sus dividendos constantes como lo hizo en las últimas dos gestiones que analizamos, va a ser la mejor opción por tomar. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Algo a recalcar es que nuestra empresa, en cuanto a los estados financieros, empiezan en abril y terminan en abril de la siguiente gestión. Es por eso la discrepancia entre algunos años. Y esa sería toda